En el grandioso lienzo de la Biblia, el libro del Apocalipsis destaca como una revelación profética repleta de simbolismo y misterio. En su cúspide, este texto bíblico transporta a los lectores a un reino celestial, ofreciendo visiones apocalípticas y mensajes divinos. Sin embargo, en el epicentro de estas revelaciones se encuentran 7 comunidades cristianas, 7 faros luminosos en la Asia Menor del primer siglo, las 7 iglesias a las que se dirigen cartas específicas del apóstol Juan. Estas 7 iglesias, cada una con su contexto único, desafíos particulares y fortalezas distintivas, se convierten en destinatarias de mensajes directos del mismísimo Cristo resucitado. A medida que exploramos las palabras dirigidas a Efeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea, nos sumergimos en una narrativa que trasciende las barreras del tiempo. Cada carta no solo delineó las circunstancias y la condición espiritual de estas comunidades en el primer siglo, sino que también proyectó sombras y luces que resonarían a lo largo de los siglos en la vida de la Iglesia y de cada creyente. Así, nos sumergiremos en estos mensajes sagrados, desentrañando su significado en el contexto histórico y discerniendo las lecciones que contienen. A través de las páginas del Apocalipsis, exploraremos cómo los destinos de estas 7 iglesias se entrelazan con la trama más amplia de la redención divina y la relación eterna entre Dios y su pueblo. La primera de las 7 iglesias a la que se dirige el apóstol Juan en el libro del Apocalipsis es la iglesia de Efeso. Efeso era una ciudad destacada en la provincia romana de Asia, conocida por su importancia comercial, cultural y religiosa. La carta a Efeso ofrece una visión única de las condiciones y desafíos que enfrentaba esta comunidad cristiana en el primer siglo. Efeso se encontraba en una encrucijada de caminos, con una rica historia que abarcaba desde la época griega hasta la romana. Era hogar de uno de los templos más famosos de la antigüedad, el templo de Artemisa, una de las 7 maravillas del mundo antiguo. La ciudad era un centro comercial próspero y también se destacaba por su teatro, biblioteca y calles pavimentadas. La presencia de la iglesia en Efeso se remonta a los primeros días del cristianismo. La predicación de Pablo en Efeso es narrada en el libro de los Hechos, y se cree que Juan, el autor del Apocalipsis, también pasó tiempo en esta ciudad. La comunidad cristiana en Efeso estaba formada por convertidos tanto de judíos como de gentiles, creando un contexto diverso y desafiante. La carta a Efeso comienza con un elogio a las obras y la perseverancia de la iglesia. Se reconoce su labor incansable y su resistencia frente a la falsedad. Sin embargo, el tono cambia cuando se señala que han perdido su primer amor. A pesar de sus obras diligentes, han descuidado el aspecto fundamental de su relación con Dios, el amor apasionado y sincero. La advertencia a Efeso es clara: recuerda, por tanto, de donde has caído, arrepiéntete y haz las primeras obras, o si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te arrepientes. Apocalipsis 2:5. Aunque la iglesia de Efeso tenía muchas cosas a su favor, necesitaba volver a centrarse en la esencia misma del Evangelio, el amor ferviente por Dios y por los demás. La experiencia de Efeso ofrece lecciones valiosas para la iglesia a lo largo de la historia. Es un recordatorio de que la actividad diligente y la ortodoxia doctrinal no son suficientes si se descuida el amor genuino. La Iglesia debe esforzarse por mantener el equilibrio entre la acción y la devoción, evitando caer en una rutina vacía y sin pasión espiritual. El llamado al arrepentimiento también resuena en la experiencia cristiana. La corrección divina es un recordatorio de que la fidelidad a las prácticas y rituales no puede sustituir la relación viva y transformadora con Dios. Es un llamado a la reflexión y a volver al amor y la devoción que caracterizaron los primeros días de la fe. La carta a Efeso también utiliza simbolismos significativos, como la mención del candelero. En el contexto bíblico, el candelero es un símbolo de la iglesia.
La advertencia de quitar el candelero indica la posibilidad de que la presencia y el testimonio de la iglesia en Efeso pudieran ser retirados si no se producía un cambio. Este simbolismo resalta la importancia de la luz espiritual que la iglesia debe mantener en el mundo. Perder el primer amor y descuidar la relación íntima con Dios puede conducir a la pérdida de la influencia positiva en la sociedad. La advertencia de perder el candelero es un llamado urgente a preservar la autenticidad y la vitalidad espiritual. En la actualidad, la carta a Efeso plantea preguntas cruciales. ¿Hasta qué punto la Iglesia ha mantenido su amor apasionado por Dios y por los demás? ¿Está enfocada en la forma más que en el corazón? ¿Ha caído en la rutina y ha perdido la frescura y la vitalidad de la relación con Cristo? La aplicación práctica de estas lecciones implica una autoevaluación honesta y un retorno a los fundamentos de la fe. Requiere un reavivamiento espiritual que renueve el fervor por Dios y el amor por aquellos a quienes la Iglesia está llamada a servir. Además, la carta a Efeso destaca la importancia de la corrección amorosa y el arrepentimiento genuino en la vida de la comunidad cristiana. La carta a la iglesia de Efeso en el Apocalipsis ofrece una ventana única hacia la vida y los desafíos de una comunidad cristiana en el primer siglo. A través de sus elogios y advertencias, se revela un mensaje atemporal que resuena a lo largo de la historia de la iglesia. La necesidad de mantener el primer amor, el equilibrio entre la acción y la devoción, y la preservación de la luz espiritual son temas que continúan siendo relevantes y desafiantes para la Iglesia hoy en día. La carta a Efeso invita a la reflexión, la corrección y la renovación espiritual, recordando a la Iglesia que su llamado va más allá de las obras externas, alcanzando el núcleo mismo de la relación con Dios. La segunda iglesia a la que se dirige el apóstol Juan en el libro del Apocalipsis es la comunidad cristiana en Esmirna. Al igual que Efeso, Esmirna se encontraba en la provincia romana de Asia y tenía sus propias características distintivas que influyeron en la vida de la iglesia en ese contexto histórico. Esmirna era una ciudad próspera y mercantil, conocida por su belleza arquitectónica y su puerto bien protegido. La lealtad al emperador romano era particularmente fuerte en Esmirna, y los ciudadanos participaban activamente en la veneración imperial. Esta lealtad a menudo se traducía en la persecución de aquellos que no adoraban al emperador. La iglesia en Esmirna enfrentaba desafíos únicos debido a esta fidelidad al emperador, ya que los cristianos se negaban a rendir culto al emperador como un acto de adoración, lo que los convertía en objetivos de persecución. La carta a Esmirna comienza con palabras de elogio y consuelo. A pesar de la pobreza material y las tribulaciones, la iglesia de Esmirna es elogiada por su riqueza espiritual. Cristo reconoce su sufrimiento y pobreza, pero declara, sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida, Apocalipsis 2:10. La persecución que enfrentaba la iglesia de Esmirna no solo era física, sino también social y económica. El rechazo de participar en actos de lealtad al emperador les costaba su estatus y seguridad en la sociedad. A pesar de estas dificultades, se les insta a la fidelidad y se les promete la recompensa de la vida eterna. La experiencia de la iglesia en Esmirna proporciona lecciones valiosas para la iglesia en todas las épocas. En un mundo donde la lealtad a los valores y sistemas imperantes puede colisionar con la fidelidad a Cristo, la carta a Esmirna destaca la importancia de la perseverancia y la lealtad a Dios incluso en medio de la persecución. La promesa de la corona de la vida resalta la realidad de que las tribulaciones temporales no se comparan con la gloria eterna que aguarda a aquellos que permanecen fieles. Esta perspectiva trasciende las circunstancias inmediatas y ofrece consuelo a aquellos que enfrentan persecución o dificultades por su fe. La carta a Esmirna también arroja luz sobre la realidad de la persecución cristiana en el primer siglo. Aunque la persecución en esa época podía ser intensa y abierta, la Iglesia en la actualidad también enfrenta diversas formas de oposición y hostilidad. Desde restricciones legales hasta discriminación social,
Los cristianos a menudo se encuentran en situaciones que desafían su fe. El ejemplo de la iglesia en Esmirna sirve como recordatorio de que la fidelidad a Cristo puede implicar sufrimiento, pero también destaca la fortaleza y la gracia que Dios proporciona a aquellos que enfrentan tales desafíos. La promesa de la corona de la vida tiene raíces profundas en la tradición bíblica. En la cultura romana, la corona era un símbolo de honor y victoria. En el contexto cristiano, la corona de la vida representa la recompensa eterna que espera a aquellos que perseveran hasta el final. Este simbolismo se conecta con las enseñanzas de Jesús sobre la vida eterna y la victoria sobre la muerte. La carta a Esmirna invita a la Iglesia a mantener una perspectiva eterna, recordando que las dificultades y sufrimientos actuales no son el final de la historia. La corona de la vida ofrece la esperanza de una recompensa celestial que trasciende las luchas terrenales. La carta a Esmirna plantea preguntas cruciales para la Iglesia contemporánea. ¿Hasta qué punto estamos dispuestos a enfrentar la oposición por nuestra fe? ¿Estamos preparados para mantenernos fieles a Cristo incluso cuando eso signifique sufrir pérdidas materiales o sociales? ¿Tenemos una perspectiva eterna que informa nuestras decisiones y acciones en el presente? La aplicación práctica de estas lecciones implica una reflexión profunda sobre la realidad de la fe en medio de la oposición. La Iglesia está llamada a ser testigo fiel, incluso cuando eso conlleve sacrificio. La promesa de la corona de la vida ofrece consuelo y motivación para perseverar en la fe, confiando en la fidelidad de aquel que ha vencido el mundo. La carta a la iglesia de Esmirna en el libro del Apocalipsis ofrece una perspectiva única sobre la realidad de la persecución y la fidelidad en el contexto de la primera iglesia. A través de sus palabras de elogio, consuelo y promesa, se destaca la valentía de una comunidad que enfrentó la hostilidad por su fe. Las lecciones atemporales de Esmirna resuenan en la iglesia contemporánea, recordando la importancia de la perseverancia, la fidelidad y la esperanza en la recompensa eterna. La carta a Esmirna invita a la iglesia a considerar la naturaleza de su compromiso con Cristo y a prepararse para enfrentar cualquier adversidad con confianza en aquel que es el vencedor de la muerte y el dador de la vida eterna. La tercera iglesia abordada en el libro del Apocalipsis es la iglesia de Pérgamo, una comunidad cristiana situada en la provincia romana de Asia durante el primer siglo. El contexto histórico y cultural de Pérgamo, así como el mensaje específico dirigido a esta iglesia, proporcionan una perspectiva valiosa sobre los desafíos y las oportunidades únicas que enfrentaron los primeros cristianos en esta ciudad. Pérgamo era una ciudad con una rica historia y un significado político y religioso. Conocida por su biblioteca, que rivalizaba con la famosa Biblioteca de Alejandría, Pérgamo era un centro de aprendizaje y cultura. Además, la ciudad era el hogar de un gran altar dedicado a Zeus, lo que la convertía en un lugar destacado para el culto imperial y la lealtad al emperador. En el ámbito religioso, Pérgamo también estaba asociada con el culto a Asclepio, el dios de la medicina. Este contexto religioso y político creó un terreno complicado para la comunidad cristiana que emergía en Pérgamo. La carta a Pérgamo inicia con una descripción de Cristo sosteniendo una espada aguda de 2 filos, lo que indica la autoridad y el juicio. Se elogia la fidelidad de la Iglesia en medio de una ciudad donde Satanás tenía su trono. Sin embargo, la reprobación se dirige a la tolerancia de algunos miembros hacia la enseñanza de Balaam y los Nicolaitas, prácticas que implicaban compromisos con la idolatría y la inmoralidad. La admonición es clara, así que, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto, y pelearé contra ellos con la espada de mi boca, Apocalipsis 2:16. La llamada al arrepentimiento subraya la seriedad de permitir prácticas que comprometen la pureza doctrinal y moral de la Iglesia. La experiencia de Pérgamo destaca la tensión entre el compromiso con el contexto cultural y la fidelidad a los principios cristianos.
En un entorno donde las prácticas paganas y las lealtades políticas eran influyentes, la Iglesia enfrentaba la tentación de ceder a compromisos que socavaban su integridad espiritual. Esta tensión sigue siendo relevante para la Iglesia contemporánea, que a menudo se encuentra en contextos culturales desafiantes. La carta a Pérgamo nos invita a reflexionar sobre cómo resistir las presiones externas que podrían comprometer nuestra fe y a mantenernos firmes en la verdad de la palabra de Dios. La imagen de la espada aguda de dos filos sostenida por Cristo simboliza la autoridad y la capacidad de discernimiento. La espada de la boca de Cristo es la palabra de Dios, que tiene el poder de juzgar y discernir entre la verdad y la falsedad. Esta imagen refuerza la importancia de mantenerse arraigado en la verdad bíblica y resistir cualquier influencia que distorsione o comprometa la enseñanza cristiana. La advertencia de pelear contra aquellos que toleran prácticas comprometedoras resalta la importancia de la disciplina dentro de la Iglesia. La pureza doctrinal y moral es esencial para preservar la identidad y el testimonio de la comunidad cristiana. La carta a Pérgamo plantea preguntas cruciales para la Iglesia actual. ¿En qué medida la Iglesia ha cedido a las presiones culturales que podrían comprometer su fidelidad a la verdad bíblica? ¿Cómo puede resistir la Iglesia las influencias que podrían distorsionar su enseñanza y práctica? ¿Qué medidas se pueden tomar para preservar la pureza doctrinal y moral en medio de un entorno cultural desafiante? La aplicación práctica de estas lecciones implica un compromiso constante con la enseñanza bíblica y la disciplina eclesiástica. La Iglesia debe estar alerta a las influencias culturales que podrían erosionar su integridad espiritual y estar dispuesta a tomar medidas firmes para corregir desviaciones doctrinales y morales. La carta a la Iglesia de Pérgamo en el Apocalipsis ofrece una visión única de los desafíos y las tentaciones que enfrentaba una comunidad cristiana en un entorno cultural complejo. A través de sus palabras de elogio, reprobación y advertencia, se destaca la necesidad de mantener la pureza doctrinal y moral en medio de influencias que podrían comprometer la fidelidad a Cristo. Las lecciones atemporales de Pérgamo resuenan en la Iglesia contemporánea, recordando la importancia de resistir las presiones culturales que podrían socavar la verdad bíblica y comprometer la identidad y el testimonio cristiano. La carta a Pérgamo invita a la Iglesia a reflexionar sobre su fidelidad a la palabra de Dios y a estar dispuesta a tomar medidas para preservar la integridad doctrinal y moral en medio de un mundo en constante cambio. La cuarta iglesia abordada en el libro del Apocalipsis es la iglesia de Tiatira. Este centro urbano se encontraba también en la provincia romana de Asia durante el primer siglo, y su contexto histórico y cultural proporciona un telón de fondo intrigante para comprender los desafíos particulares que enfrentó la comunidad cristiana en este lugar. Tiatira era conocida por ser un importante centro comercial y artesanal. La ciudad estaba especializada en la producción de tejidos y prendas teñidas y se destacaba por su gremio de tintoreros. Además, Tiatira era hogar de varios templos paganos y, como otras ciudades en la región, estaba impregnada de prácticas y creencias idolátricas. Este contexto comercial e idolátrico creó un entorno desafiante para la iglesia en Tiatira. La presión para participar en las prácticas del gremio y comprometerse con la idolatría se sumaban a los desafíos a los que se enfrentaban los creyentes en esta comunidad. La carta a Tiatira comienza con elogios a las obras, el amor, la fe, el servicio y la perseverancia de la iglesia. Sin embargo, una nota de reprobación surge por tolerar a una profetisa llamada Jezabel, que enseñaba y seducía a los siervos a cometer actos de inmoralidad y a participar en la idolatría. Se insta a la iglesia a arrepentirse de estas prácticas y advertencias. Mas tengo unas pocas cosas contra ti, que permites que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Apocalipsis 2:20. La amenaza de juicio y la promesa de autoridad sobre las naciones para aquellos que perseveren en la verdad son elementos clave en la carta a Tiatira.
La experiencia de la Iglesia en Tiatira destaca la constante tensión entre la verdad cristiana y las presiones culturales y económicas. En un entorno donde las prácticas comerciales y la idolatría estaban entrelazadas, la Iglesia enfrentaba la tentación de comprometer su ética y su devoción a Dios por el bien de la conveniencia y la prosperidad material. Esta tensión es relevante en la sociedad contemporánea, donde las decisiones éticas y morales a menudo chocan con las expectativas culturales y las presiones económicas. La carta a Tiatira invita a la Iglesia a reflexionar sobre cómo resistir las influencias que podrían distorsionar su compromiso con la verdad bíblica y a mantener la fidelidad a Cristo en todas las áreas de la vida. La advertencia de juicio en la carta a Tiatira destaca la seriedad de tolerar prácticas que comprometen la pureza doctrinal y moral. Aunque la gracia de Dios es abundante, también hay consecuencias para la persistencia en el pecado no arrepentido. La promesa de autoridad sobre las naciones para aquellos que perseveran resalta la recompensa divina para aquellos que se mantienen firmes en la verdad. La imagen de tener autoridad sobre las naciones conecta con las promesas bíblicas de que los fieles gobernarán y reinarán con Cristo, Apocalipsis 5:10. Esta perspectiva trasciende las circunstancias temporales y ofrece una visión de la victoria final de aquellos que permanecen fieles a Cristo. La carta a Tiatira plantea preguntas cruciales para la Iglesia actual. ¿En qué áreas de la vida la Iglesia ha permitido la tolerancia de prácticas comprometedoras? ¿Cómo puede resistir la Iglesia las influencias que podrían distorsionar su enseñanza y práctica? ¿Cuáles son las medidas necesarias para preservar la pureza doctrinal y moral en medio de las presiones culturales y económicas? La aplicación práctica de estas lecciones implica un compromiso firme con la enseñanza bíblica y una ética cristiana en todas las áreas de la vida. La Iglesia debe resistir la tentación de ceder a prácticas que comprometan su integridad espiritual y estar dispuesta a tomar medidas firmes para corregir desviaciones doctrinales y morales. La carta a la Iglesia de Tiatira en el Apocalipsis ofrece una visión fascinante de los desafíos y las tentaciones que enfrentaba una comunidad cristiana en un entorno comercial y religioso complejo. A través de sus palabras de elogio, reprobación y advertencia, se destaca la necesidad de mantener la pureza doctrinal y moral en medio de influencias que podrían comprometer la fidelidad a Cristo. Las lecciones atemporales de Tiatira resuenan en la Iglesia contemporánea, recordando la importancia de resistir las presiones culturales y económicas que podrían socavar la verdad bíblica y comprometer la identidad y el testimonio cristiano. La carta a Tiatira invita a la Iglesia a reflexionar sobre su fidelidad a la palabra de Dios y a estar dispuesta a tomar medidas para preservar la integridad doctrinal y moral en medio de un mundo en constante cambio. La quinta iglesia abordada en el libro del Apocalipsis es la iglesia de Sardis. Sardis, una antigua ciudad de Lidia ubicada en la provincia romana de Asia, poseía una rica historia y se destacaba por su imponente ciudadela y su posición estratégica en una colina escarpada. Sin embargo, a pesar de su pasado glorioso, la comunidad cristiana en Sardis enfrentaba desafíos y cuestionamientos críticos, como lo revela la carta dirigida por el apóstol Juan. Sardis había sido la capital del antiguo reino de Lidia y era conocida por su riqueza y opulencia. La ciudadela en la cima de la colina, aparentemente inexpugnable, llevaba consigo un sentido de seguridad y confianza. Sin embargo, a pesar de su apariencia exterior, Sardis había caído en la historia, al menos en 2 ocasiones, debido a su negligencia en cuanto a la vigilancia y la preparación para la guerra. Esta historia de caídas inesperadas y su posición geográfica única proporcionan un contexto intrigante para entender las palabras dirigidas a la iglesia de Sardis en el Apocalipsis. La carta a Sardis comienza con un llamado a despertar y fortalecer lo que queda, ya que la iglesia ha sido señalada como teniendo un nombre de estar viva, pero en realidad, está muerta. A pesar de sus obras, la iglesia de Sardis ha descuidado su relación con Dios y su fervor espiritual. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, y estás muerto.
Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Apocalipsis 3, 1, 2. El llamado al arrepentimiento y al fortalecimiento resuena en toda la carta, destacando la necesidad de un despertar espiritual genuino. La experiencia de Sardis proporciona lecciones atemporales fundamentales para la Iglesia contemporánea. La advertencia contra confiar en una apariencia externa de vitalidad espiritual, sin una correspondiente realidad interna, es crucial. La Iglesia no debe basar su confianza en logros pasados o en su reputación, sino en la vitalidad continua de su relación con Dios y su compromiso con la verdad bíblica. La llamada a velar y a fortalecer lo que queda resalta la importancia de la vigilancia espiritual y el compromiso con el crecimiento continuo. La complacencia y la confianza autoindulgente son peligrosas para la vitalidad espiritual de cualquier comunidad cristiana. El llamado al despertar es un recordatorio poderoso de la necesidad constante de renovación y revitalización en la vida cristiana y eclesiástica. La imagen de una iglesia que tiene un nombre de estar viva pero está muerta resuena como una advertencia para evitar la complacencia y el estancamiento espiritual. El despertar espiritual implica un retorno apasionado a los fundamentos de la fe, una renovación de la relación con Dios y un compromiso activo con la verdad y la justicia. Es un llamado a la humildad, la rendición y la búsqueda constante de la presencia de Dios. La carta a Sardis plantea preguntas cruciales para la Iglesia actual. ¿En qué medida la Iglesia confía en su reputación pasada en lugar de buscar la vitalidad espiritual actual? ¿Cuáles son las áreas donde la Iglesia puede haber caído en la complacencia y el estancamiento? ¿Cómo puede la Iglesia despertar y fortalecer lo que queda para renovar su compromiso con la verdad y la justicia? La aplicación práctica de estas lecciones implica una autoevaluación honesta y la disposición a abrazar un cambio significativo. La Iglesia debe buscar el arrepentimiento, la renovación y un retorno apasionado a la presencia de Dios. Esto puede implicar reevaluar las prácticas, prioridades y actitudes que podrían estar obstaculizando la vitalidad espiritual. La carta a la iglesia de Sardis en el Apocalipsis ofrece una advertencia clara sobre los peligros de confiar en una apariencia externa de vitalidad espiritual sin una realidad correspondiente. A través de sus palabras de reprobación y llamado al despertar, se destaca la necesidad constante de vigilancia, arrepentimiento y renovación en la vida cristiana y eclesiástica. Las lecciones atemporales de Sardis resuenan en la Iglesia contemporánea, recordando la importancia de buscar la vitalidad espiritual actual en lugar de confiar en logros pasados. La carta a Sardis invita a la Iglesia a reflexionar sobre su relación con Dios, a despertar de cualquier complacencia espiritual y a fortalecer lo que queda para renovar su compromiso con la verdad y la justicia en un mundo que cambia rápidamente. La sexta iglesia abordada en el libro del Apocalipsis es la iglesia de Filadelfia. Esta comunidad cristiana se encontraba en la provincia romana de Asia durante el primer siglo, y su carta presenta una perspectiva única y alentadora en comparación con algunas de las anteriores. Filadelfia, conocida como la ciudad del amor fraternal, era una ciudad con un trasfondo histórico interesante. A diferencia de algunas de las ciudades circundantes, Filadelfia no tenía una historia rica o destacada. Su nombre, que significa amor fraternal o amor por los hermanos, sugiere una ciudad fundada en la idea de solidaridad y relación armoniosa entre sus habitantes. Situada en una región propensa a terremotos, Filadelfia experimentó varias sacudidas sísmicas que llevaron a los residentes a vivir fuera de la ciudad por temor a derrumbes. Este contexto geográfico influyó en la vida cotidiana y las decisiones de la comunidad cristiana en Filadelfia. La carta a Filadelfia comienza con palabras de elogio y afirmación. La iglesia es elogiada por su fidelidad, su perseverancia y su obediencia a la palabra de Dios. Se reconoce que, a pesar de tener poca fuerza, han guardado la palabra de Cristo y no han negado su nombre. He aquí, yo he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar,
porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra, y no has negado mi nombre. Apocalipsis 3:8. La carta también menciona una puerta abierta que Dios ha colocado delante de la Iglesia, indicando oportunidades y bendiciones divinas. La experiencia de Filadelfia ofrece lecciones atemporales que resuenan en la Iglesia contemporánea. El énfasis en la fidelidad a la palabra de Dios, la perseverancia y la obediencia a Cristo destaca la importancia de la integridad y la lealtad en la vida cristiana. Aunque la Iglesia es descrita como teniendo poca fuerza, su fidelidad es más importante que la aparente magnitud de sus recursos. La idea de una puerta abierta también es significativa. En el contexto bíblico, una puerta abierta simboliza oportunidades y acceso divino. La carta invita a la Iglesia a reconocer y aprovechar las puertas abiertas que Dios ha colocado delante de ella, confiando en que Él es el que controla el acceso y las oportunidades. La imagen de la puerta abierta sugiere la guía y provisión divina en la vida de la Iglesia. En el contexto bíblico, las puertas abiertas están asociadas con oportunidades para el ministerio y la expansión del Evangelio. Esto podría indicar que, a pesar de las limitaciones aparentes de la Iglesia de Filadelfia, Dios les estaba dando oportunidades especiales para avanzar en su obra. La promesa de una puerta abierta también destaca la soberanía de Dios sobre las circunstancias y su disposición de allanar el camino para aquellos que confían en Él. La Iglesia es animada a avanzar con valentía a través de las puertas que Dios ha abierto para ellos. La carta a Filadelfia plantea preguntas cruciales para la Iglesia actual. ¿En qué medida la Iglesia está demostrando fidelidad a la palabra de Dios y perseverancia en su compromiso con Cristo? ¿Está la Iglesia aprovechando las oportunidades y puertas abiertas que Dios ha colocado delante de ella? ¿Cómo puede la Iglesia reconocer y responder a las oportunidades divinas en medio de sus circunstancias actuales? La aplicación práctica de estas lecciones implica una autoevaluación cuidadosa y una respuesta diligente a las oportunidades divinas. La Iglesia debe mantener un enfoque constante en la fidelidad a la palabra de Dios y la obediencia a Cristo, confiando en que Dios abre puertas y provee oportunidades para el avance de su reino. La carta a la Iglesia de Filadelfia en el Apocalipsis ofrece una perspectiva alentadora y afirmativa en medio de las cartas a las otras iglesias. A través de sus palabras de elogio y promesa de una puerta abierta, se destaca la importancia de la fidelidad, la perseverancia y la obediencia en la vida cristiana. Las lecciones atemporales de Filadelfia resuenan en la Iglesia contemporánea, recordando la importancia de reconocer y aprovechar las oportunidades divinas, confiando en la soberanía de Dios y avanzando con valentía en su dirección. La carta a Filadelfia invita a la Iglesia a reflexionar sobre su fidelidad a la palabra de Dios, a perseverar en su compromiso con Cristo y a estar atenta a las puertas abiertas que Dios ha colocado delante de ella para el avance de su reino. La séptima y última iglesia a la que se dirige el apóstol Juan en el libro del Apocalipsis es la iglesia de la Odisea. Esta comunidad cristiana, ubicada en la provincia romana de Asia, se enfrentó a cuestionamientos y reproches significativos en la carta que se le escribió. La Odisea era una ciudad próspera conocida por su riqueza, su industria textil y su producción de lana negra. Además, la ciudad era famosa por su escuela médica y por la fabricación de un polvo para ungüentos que se usaba para tratar problemas oculares. Sin embargo, la Odisea carecía de una fuente de agua propia y dependía de acueductos para su suministro de agua, lo que contribuía a su fama de tener agua tibia o insípida. Este contexto histórico y cultural influyó en la carta dirigida a la iglesia de la Odisea de manera significativa. La carta a la Odisea comienza con palabras de reprobación y cuestionamientos severos. La iglesia es acusada de ser tibia, ni fría ni caliente, lo que simboliza una falta de fervor espiritual y compromiso. La Odisea, al igual que su agua tibia, carecía de la vitalidad espiritual necesaria para ser efectiva en su testimonio y servicio. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente.
Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Apocalipsis 3, versículos 15 al 16. El llamado al arrepentimiento y la exhortación a comprar oro refinado, vestiduras blancas y colirio para los ojos revelan la necesidad de una transformación espiritual profunda. La experiencia de la Odisea ofrece lecciones atemporales cruciales para la Iglesia contemporánea. La advertencia contra la tibieza espiritual resalta la importancia de un compromiso ferviente y apasionado con Cristo. La tibieza, marcada por la complacencia y la falta de entusiasmo espiritual, es vista como inaceptable a los ojos de Dios. La llamada a comprar oro refinado, vestiduras blancas y colirio para los ojos destaca la necesidad de buscar verdaderamente las riquezas espirituales, la pureza y la claridad de la visión espiritual. Esto implica una evaluación honesta de la propia condición espiritual y un deseo profundo de la transformación que solo puede venir a través de una relación viva y comprometida con Cristo. La representación de Cristo de pie a la puerta y llamando destaca la gracia y la paciencia de Dios. A pesar de la tibieza y la falta de compromiso, Cristo sigue llamando y ofreciendo la oportunidad de la comunión restaurada. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, y cenaré con él, y él conmigo. Apocalipsis 3:20. Esta representación resalta la disposición de Dios de restaurar la relación, pero también requiere una respuesta activa por parte de la Iglesia. La carta a la Odisea plantea preguntas cruciales para la Iglesia actual. ¿En qué medida la Iglesia ha caído en la tibieza espiritual y la complacencia? ¿Está la Iglesia buscando verdaderamente las riquezas espirituales, la pureza y la claridad de la visión espiritual? ¿Cómo puede la Iglesia responder al llamado de Cristo a abrir la puerta y permitirle entrar en su comunión renovada? La aplicación práctica de estas lecciones implica una evaluación honesta y una respuesta activa. La Iglesia debe buscar la renovación espiritual y la transformación, reconociendo cualquier tibieza en su relación con Cristo y respondiendo al llamado divino a abrir la puerta para una comunión más profunda. La carta a la Iglesia de la Odisea en el Apocalipsis ofrece una llamada urgente a la transformación espiritual y a la superación de la tibieza. A través de sus palabras de reprobación, cuestionamiento y llamado al arrepentimiento, se destaca la importancia de un compromiso ferviente y apasionado con Cristo. Las lecciones atemporales de la Odisea resuenan en la Iglesia contemporánea, recordando la necesidad de buscar las riquezas espirituales, la pureza y la claridad de la visión espiritual en medio de un mundo lleno de distracciones y tentaciones. La carta a la Odisea invita a la Iglesia a reflexionar sobre su fervor espiritual, a arrepentirse de la tibieza y a responder al llamado de Cristo a una comunión restaurada y renovada. Estas 7 iglesias comparten varias características y temas recurrentes que revelan patrones y desafíos comunes dentro de las comunidades cristianas de esa época. Aunque cada iglesia tiene sus particularidades, algunas similitudes clave. Todas las cartas comienzan con una evaluación directa de las obras y la condición espiritual de cada iglesia por parte de Cristo. Esto indica una preocupación divina por la fidelidad, la obediencia y la pureza doctrinal en todas las comunidades. Cada carta contiene tanto elogios por las acciones y actitudes positivas de la iglesia como reprobaciones por sus faltas y desviaciones. Esto destaca la dualidad de la realidad espiritual de estas comunidades y refleja la necesidad constante de corrección y mejora. La mayoría de las cartas incluyen advertencias sobre las consecuencias de la falta de arrepentimiento y fidelidad. Estas advertencias a menudo están vinculadas a amenazas de juicio o pérdida de privilegios divinos, destacando la seriedad de mantener la fidelidad a la verdad bíblica. A pesar de las críticas y advertencias, en casi todas las cartas hay un llamado al arrepentimiento. Esto subraya la naturaleza amorosa y restauradora de Cristo, que busca la reconciliación y el retorno a una relación plena con Él.
Aunque las iglesias enfrentan desafíos y reproches, cada carta incluye promesas y recompensas para aquellos que superen las dificultades y permanezcan fieles. Estas promesas incluyen bendiciones espirituales y una participación en el reino eterno de Dios. Las cartas resaltan la importancia de la paciencia y la perseverancia en la fe. A pesar de las tribulaciones y desafíos, la llamada es a permanecer firmes y fieles a la verdad de Cristo. Cada carta hace referencia a aspectos específicos de la cultura y la situación local de cada iglesia, lo que indica que las enseñanzas y exhortaciones eran aplicables a situaciones concretas y contextos particulares. Estas similitudes resaltan la universalidad de los desafíos espirituales y las expectativas divinas para las comunidades cristianas. Aunque las cartas estaban dirigidas a iglesias específicas en Asia Menor en el primer siglo, las lecciones y principios que contienen tienen relevancia y aplicabilidad atemporales para la iglesia en cualquier época y lugar. Las 7 cartas a las iglesias del Apocalipsis ofrecen una mirada penetrante y reveladora sobre las dinámicas espirituales, desafíos y llamados a la acción dirigidos a diversas comunidades cristianas en el primer siglo. Estas epístolas no solo proporcionan una visión histórica de las circunstancias de cada iglesia, sino que también ofrecen lecciones atemporales y aplicaciones prácticas para la iglesia contemporánea. A través de elogios, reprobaciones, advertencias y promesas, estas cartas resaltan la importancia de la fidelidad, la perseverancia, la pureza doctrinal y el compromiso apasionado con Cristo en medio de desafíos culturales y espirituales. La invitación a la reflexión, el arrepentimiento y la renovación espiritual resuena como un llamado perenne para la Iglesia, recordándole su llamado divino a ser luz en el mundo en constante cambio. Gracias por acompañarnos en una cápsula más. Únete a nuestra comunidad, donde la fe se mezcla con la sabiduría para crear un espacio de crecimiento personal y espiritual. Suscríbete ahora para recibir tu dosis diaria de inspiración y sabiduría. Cada cápsula es una oportunidad para alimentar tu fe y nutrir tu mente. Que la paz de Dios esté siempre en nuestros corazones, bendiciones y nos vemos en el siguiente video.